Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider constipado. Espero que estéis todos muy bien. Yo estoy con este catarro, con la voz así toda hecha mierda, con el resfrío encima del cuerpo. Y vamos, pues lo digo por si la voz la notáis rara, bueno, es que es la voz que voy a tener estos días seguramente. Estoy en la rampa, diría, de salida, me estoy recuperando. Pero ahora es cuando tengo todos los mocos, la garganta y tal y cual, y empiezo a estar así medio con la voz rara, pero yo creo que estoy saliendo de este proceso. Así que ya está, quedan un par de días y se acabó. Recordar, solo os recuerdo que el día 8 de este mes, vuestro amigo vecino Sparkulés se va a ir de vacaciones hasta el día 22. Intentaré hacer vídeos, pero evidentemente el número de vídeos va a descender significativamente y en algunos casos será Venom el que ocupe mi lugar y os dé algún videíto de temas de actualidad del Barça cuando yo no pueda hacer algo que sea realmente importante y yo no pueda grabar el vídeo desde donde voy a estar de vacaciones, que tendré un internet muy malo y la verdad que va a ser complicado, pero bueno, como siempre voy a intentar fallar lo menos posible a pesar de estar de vacaciones, porque para mí hacer vídeos del Spider no es trabajo, es un hobby que me lo paso muy bien y por lo tanto no es... Hay gente que dirá, bueno, desconecta. No, es que justamente del Spider no quiero desconectar, porque justamente el Spider es como hacer algo que me gusta. Entonces no... Las vacaciones es para hacer cosas que te gustan, ¿no? Pues quizás si tuviera vacaciones y no fuera a ningún sitio y me dejaran estar todo el día sin hacer nada, sin trabajar, pues igual haría el triple de vídeos del Spider porque me gusta hacerlos. Bueno, dicho esto, vamos a estar hablando sobre un tema que se plantea ahora sobre encima de la mesa, sobre la mejora del Barça. ¿Quién es responsable de la mejora del Barça? ¿Xavi o los jugadores? ¿Quién era entonces responsable o quién ha sido responsable del mal devenir del equipo antes de estos dos partidos donde el Barça ha vuelto a ser reconocible como un equipo grande, como un equipo importante, como un equipo de un fútbol reconocible desde algún punto de vista, ¿no? Esto es un debate interesante porque siempre que hay derrotas, evidentemente se tienen que buscar derrotas o mal juegos, se tienen que buscar quiénes son los culpables. Y por lo tanto, es importante hacer el diagnóstico y saber qué pasa. Habitualmente ya sabéis que yo soy de la base que habitualmente cuando un equipo falla, la responsabilidad recae en todos. Es decir, que si vamos a dividir los factores que impactan el rendimiento de un equipo en dos grupos, el staff técnico y los jugadores, si la cosa no funciona, para mí es un tema de las dos partes. Es decir, no solo un tema del entrenador, no solo un tema de los jugadores. Habitualmente es un tema de las dos partes, excepto que los jugadores estén haciendo la cama al entrenador. Entonces, evidentemente, es un tema de los jugadores. Pero también sabemos que un entrenador no le puede hacer la cama a los jugadores, porque el entrenador no juega. Aquí el que se deja meter un gol o el que lo falla deliberadamente un penalti y lo tira a la mierda, no lo puede hacer el entrenador, esto lo puede hacer los jugadores. Por lo tanto, un entrenador que haga la cama, bueno, un entrenador puede joderle la carrera a uno o dos jugadores porque los dejan en el ostracismo, caso de Pjanic con Koeman o caso de Riqui Puig. Pero hacer la cama a todo el equipo es muy difícil porque 11 tíos tienen que salir a jugar. Sí que podría hacer, si quisiera, hacer la cama sacando a todos los suplentes y perder partidos, lo cual sería estúpido porque sabe el entrenador perfectamente que el primero que va a ser despedido es él. Por lo tanto, el incentivo de hacer la cama del entrenador no existe. El incentivo de los jugadores sí, por cambiar de entrenador, con uno que no se llevan bien. Es fácil provocar el cese de un entrenador. Es una medida que toman las directivas cuando la cosa se tuerce. Por lo tanto, sí que hay mucho incentivo en poder hacer la cama a un entrenador cuando los jugadores, cuando un grupo amplio de los jugadores no están a gusto con el cuerpo técnico o el staff técnico. Bueno, en este caso volvemos otra vez a lo de siempre, ¿no? El debate. ¿Cómo es que ha podido mejorar tanto el Barça? Mirad, para mí la responsabilidad, como digo, es de los jugadores y del entrenador. Yo siempre he dicho que para mí el entrenador no tiene más de un 15% del impacto en el rendimiento de los futbolistas. El otro día alguien me decía, otra vez nuevamente gente haciendo el subnormal, diciendo cosas que yo no he dicho, decían que yo decía, pero tú decías que el entrenador era el 5% del rendimiento. No, 5% no. Yo digo que estaba entre el 10 y el 15% en base a estudios que se han hecho sobre el impacto, no solo de entrenadores, sino de CEOs en empresas, o sea, de directores de equipos, y se estima que el impacto va de 0 al 15%. O sea, que en algunos casos el entrenador no pinta nada y da igual a quién tengas, y en otros casos el entrenador puede llegar a tener un impacto del 15%. Entre el 0 y el 15%, búscate tú el porcentaje con el que te sientas más cómodo dentro de esa horquilla, o si quieres, dale más, es cosa tuya. Pero evidentemente, cuando yo no sé algo y hay gente que se ha hecho estudios, pues me voy a intentar basar más en la gente que ha hecho los estudios que en la percepción de cualquier mindungui que me diga que no, que el entrenador es la mitad del impacto. Bueno, pues porque lo dices tú, ¿no? Bueno, porque es mi percepción. Ya, pero tu percepción
no es muy científica, que digamos. Por eso hay un método que se llama el método científico, para no fiarte de tu percepción, sino fiarte realmente de la realidad más allá de tu percepción subjetiva. Si no has entendido nada de lo que he dicho, no pasa nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que para mí, mi discurso todo este tiempo ha sido: yo creo que tenemos buena plantilla, que eso no quita que los jugadores no tengan culpa de los resultados, pero consideraba que sí tenemos buena plantilla. No así con Koeman. Yo con Koeman pensaba que Koeman, siendo mediocre él, mucho más rendimiento a aquellos jugadores no les podía sacar, porque es que no había de dónde tirar, no había materia prima de dónde sacar realmente un juego atractivo o un juego competitivo. Quizá no era para ir novenos, estoy de acuerdo. No hubiésemos acabado novenos la liga si nos quedamos con Koeman, también os lo digo. Se hubiese recuperado terreno seguro. Pero es cierto que con la época de Koeman hubo un momento en que cuando se fue Messi, Koeman y esa plantilla, ambas cosas eran muy deficitarias. Ahora yo lo que veo es una plantilla competitiva, una plantilla que tiene grandes jugadores, buenos jugadores, otros jugadores que cuando estaba Koeman eran muy jóvenes y que ahora ya tienen bastante experiencia, o por lo menos la suficiente experiencia como para rendir, y por lo tanto sí pienso que la plantilla está equilibrada en casi todos los sentidos, ¿no? Entonces la pregunta era, bueno, entonces ¿por qué no rinden? Y entonces un poco la responsabilidad se la estaba yo cargando a Xavi, y os voy a explicar por qué. Porque mi explicación del impacto del entrenador siempre ha sido el impacto de las zapatillas. Es decir, si yo corro los 100 metros en 10 segundos descalzo y tú corres los 100 metros en 10 segundos también descalzo, y a mí me dan unas zapatillas de correr y consigo correr en 9,70, ya he ganado la carrera. Tú corres en 10 descalzo, yo llevo zapatillas, ahorro esas 30 centésimas de segundo, ya te he ganado la carrera. Muy bien. En un entorno de igualdad, el entrenador es clave para marcar esa diferencia. ¿Las zapatillas explican cómo corro yo los 100 metros en 10 segundos, en 9,7? No. Las zapatillas solo han explicado la reducción de las 30 centésimas. Los 9,7 segundos restantes los hacen mis músculos, mis articulaciones, bueno, mi cuerpo. No son las zapatillas. Bueno, el entrenador un poco es esto. El entrenador son las zapatillas. Es la pieza que en un entorno de igualdad te va a dar la diferencia para ganar o perder. Eso no quita que sea lo más importante. Eso dice que en un entorno de igualdad es un factor muy importante. Espero que entendáis el matiz. Es sutil, pero es relativamente fácil de entender. La responsabilidad, el grueso de mi carrera de esos 100 metros la hace mi cuerpo. Las zapatillas en el entorno de igualdad, si compitiera con gente que corre descalza en 15 segundos los 100 metros, no necesito ese diferencial, no necesito entrenador, porque yo solo ya llevo 5 segundos de ventaja, puedo correr casi hasta la pata coja. Pero en un entorno de igualdad, en la élite es un entorno de igualdad, el Barça está en un entorno de igualdad con el Real Madrid, con el Manchester City, etcétera, etcétera. El entrenador sí se convierte en fundamental para poder ganar. Es una pieza fundamental. Y ahí el que tenga el mejor entrenador, en el entorno de igualdad, pues es el que tiene las mejores bambas, las mejores zapatillas. ¿Qué pasa con Xavi? Que yo creo que Xavi es un buen entrenador, pero no son las mejores zapatillas que hay ahora mismo en el mercado. Quizá por inexperiencia, quizá por lo que sea, no es lo mejor. Esto no quita que no sean suficientemente buenas para que estos jugadores puedan ganar y puedan ganar títulos. O sea, porque tampoco es una deficiencia de Xavi, por ejemplo, con Ancelotti o con Simeone, que digas, ¡guau! ¡Qué desastre de tío! No va por ahí la cosa. Pero sí que es verdad que teniendo el equipo que tenemos, teniendo los jugadores que tenemos, que evidentemente también son responsables, porque si no tienen la mentalidad, si no salen con la actitud, si las primeras partes las tiran, si no juegan juntos, si no tienen una serie de cosas que ellos tienen que poner en cada partido, evidentemente vamos a sufrir. Pero creo que ahí es donde Xavi, como entrenador diferencial, o como entrenador que debería ser diferencial, tiene que poder leer cómo está su equipo anímicamente y tiene que poder entender cuál es el mensaje para hackear a estos jugadores mentalmente para que no bajen la guardia. Por eso yo he hecho responsable más a Xavi en esta ocasión que a los jugadores, siendo que los jugadores también son responsables. Lo digo porque vais a ver debates de quién era la culpa de que el Barça no rindiera hasta ahora o que no haya rendido como los dos últimos partidos. La culpa es de los jugadores principalmente, siempre, porque son los que juegan, eso es evidente. Pero teniendo la materia prima que le han dado a Xavi, si bien esta materia prima no está dando el resultado esperado, Xavi es el encargado de moldear esta materia prima
para que dé el resultado esperado. Ahí sí que ya estamos hablando de la figura del entrenador, del que le tiene que dar al entorno esas herramientas para tener ese extra diferencial, esa pequeña cosita extra que le dé. Lo que no puede ser, porque entonces el entrenador sí que no valdría nada, es que el Barça mejore solo porque ha llegado Frenkie de Jong y Pedri. Si resulta que el Barça mejora solo porque están Frenkie de Jong y Pedri, entonces estaríamos hablando de que el trabajo de Xavi es intrascendente. Esté o no Xavi, el Barça va a rendir siempre y cuando tenga los mejores jugadores en el campo. En este caso estén Frenkie, Pedri, con Lewandowski, con el otro, con Joao, con el de más allá. Con Araujo, con Christensen, con Gundogan. Claro, si al final Xavi es tan dependiente de los futbolistas y no los futbolistas de él, entonces estaríamos hablando de que ese porcentaje del 0 al 15% se ve reducido en el caso de Xavi, porque en el caso de Xavi, en cuanto faltan jugadores, el equipo se desploma, cuando se recuperan jugadores, el equipo aumenta. Por lo tanto, los jugadores son mucho más diferenciales que el propio Xavi a la hora de determinar el futuro de este equipo. Por eso es importante, sobre todo, evaluar al entrenador justamente cuando tiene lesionados y justamente cuando tiene dificultades, porque es en la capacidad que tiene un entrenador en gestionar al grupo cuando hay lesionados y en gestionarlo cuando está decaído anímicamente el grupo, cuando ves realmente la mano de un buen entrenador. Un buen entrenador es aquel que sostiene al equipo en momentos de dificultad con su planteamiento, con su discurso, con su capacidad motivadora, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que yo he notado a faltar con Xavi en estos meses. Hicimos 2 partidos bien contra el Amberes y contra el Betis. Hicimos 2 partidos bien contra el Porto y el Atlético de Madrid. Hicimos un buen partido contra el Real Madrid. No hicimos malos partidos contra Sevilla, Atlético de Bilbao, y el resto han sido prácticamente todos bastante malos, por no decir nefastos. Ahí es donde yo echo de menos que un entrenador no sea tan dependiente de los futbolistas que tiene en el campo, sino que sea dependiente. Bueno, y no quiero decir que Ancelotti sea mejor entrenador, evidentemente tiene bastante más experiencia, pero evidentemente estamos viendo que el Real Madrid, bajo la caída de jugadores muy importantes, y ahora tiene más, porque creo que Carvajal y Mendy también van a estar fuera, estamos viendo que el Madrid sigue rindiendo a buen nivel. Bueno, ahí se ve la mano del entrenador. Ahí es cuando hay que aplaudir a Ancelotti. No cuando le gana al Barça el otro día jugando todos contra todos, o sea, los mejores del Madrid, los mejores del Barça, y ganan. Bueno, es que claro, en un entorno de tanta igualdad con los mejores, al final un detalle te da la victoria, no es mano del entrenador. Ahora bien, si de repente pierdes a 6, 7, 8 tíos, algunos de los cuales son titulares indiscutibles en tu equipo, y tú sigues ganando los partidos con la misma solvencia, especialmente a equipos de media tabla para abajo, evidentemente ese entrenador está consiguiendo que, a pesar de haber reducido la calidad de la materia prima, no se note. Y con el Barça sí se ha notado. Y esto simplemente hay que reflexionar. Xavi tendría que reflexionar sobre, muy bien, ¿puedo volver a tener lesionados en el futuro? ¿Cómo voy a hacer para que no se note la caída de calidad? Excepto que estemos reconociendo que nuestra plantilla, nuestros suplentes, son peores que los suplentes del Madrid. Y entonces ahí habría que mirar a la dirección deportiva y decir, oye, ¿cómo puede ser que no podemos sostener cierto nivel contra ciertos equipos cuando tenemos ciertos lesionados? Y el Madrid sí. Ahí sería para hacer la reflexión de cómo hacemos el tema de la configuración de la plantilla para que el entrenador no se encuentre que tiene una plantilla de 7, una plantilla de 9 de calidad, y si se lesionan 4, la plantilla de repente, en lugar de ser de 9, con esos 4 fuera, cae a 6. Claro, eso ni un mago te lo salva. O sea, ahí estaríamos hablando otra vez como la época de Koeman, ¿no? Que Koeman podía hacer lo que podía hacer, podía haber dado un poquito mejor de rendimiento, evidentemente, podía haber subido un poco la prestación si hubiese sido un gran entrenador, como no lo era, y la plantilla tampoco, pues entonces teníamos lo que teníamos, ¿no? Es verdad que Xavi lo levanta, pero también acordaros que Xavi lo levanta y de golpe y porrazo recibe 4 fichajes en invierno que fueron fundamentales. Aubameyang, Ferran Torres, que posiblemente esa segunda mitad fue lo mejor que hemos visto de Ferran Torres en el Barça, Dani Alves y Adama Traoré. ¿Qué diréis? Uy, sí, tal. Bueno, solo Aubameyang ya fue un factor diferencial porque conseguimos aumentar el número de goles de forma significativa con su llegada, que era una cosa que a Koeman le costaba horrores hacer goles, porque no había arriba un tío que consiguiera romper, ¿no? Memphis no era suficiente. Bueno, estamos viendo que Memphis no es ni titular en el Atlético. Bueno, señores, esto es lo que os quería comentar. Para mí, el Barça tiene buena plantilla, tiene un entrenador que es mejorable, pero que no es tampoco para destituirlo. Y sí que tendría que Xavi intentar entender
cómo puede tener una influencia positiva cuando hay bajas significativas en el equipo. Cómo él puede aumentar su participación porcentual en el impacto del equipo en el terreno de juego. No quedarse en el 5% que quizá tiene cuando juegan todos los titulares, y cuando se caen los titulares y hay una deficiencia, subir su impacto al 15%, de forma que su impacto se note más y compense la caída de los jugadores titulares que te dan buen juego. En este caso, Pedri, Frenkie de Jong o quien coño sea, ¿no? Lo digo para no caer siempre en las excusas de los lesionados, sino que justamente cuando hay un problema, un proceso de dificultad, lesionados o algún tipo de historieta, es el entrenador el que tiene que dar un paso al frente y demostrar qué clase de entrenador es. Yo siempre digo que hay gente que se ve en la calidad que tienen ante la adversidad. Cuando la cosa viene rodada es muy difícil saber quién es quién. Cuando la cosa va de cara, en bajada, no sabes muy bien quién es quién. Ahora, cuando se ponen jodidas, cuando se pone boca arriba, cuando hay que escalar, ahí ves quién es quién. Entonces, la mano del entrenador, realmente fijaros cuando el Barça esté mal, una jornada o lo que sea, o dos, ver cuál es la reacción del equipo a posteriori, porque ahí te determinará un poco qué papel tiene el entrenador a la hora de cambiar dinámicas, a la hora de hacerle a los jugadores mejores o creer en sus posibilidades a pesar de las dificultades que puedan encontrar en el camino. Ese es el trabajo del entrenador. En los momentos, sobre todo, difíciles. Repito, cuando viene rodado, cuando los futbolistas están de puta madre, todos contentos, felices, compenetrados, les sale todo y tal, claro, ahí la mano del entrenador, ¿qué más da? Puede hacer lo que quiera. Pero claro, cuando está la cosa jodida es cuando tendríamos que esperar que el entrenador metiera mano. Por eso en esta última crisis de juego, repito, yo creo que se ha apuntado hacia Xavi. Porque viendo la plantilla, no puedes decir que sea mala, y viendo cómo el Barça estaba comportándose, claro, te quedaba mirar y decir, a ver, Xavi, entiendo que hay bajas, pero la plantilla que tienes es bastante buena. ¿Por qué es tan malo el juego? ¿Por qué tú como entrenador no eres capaz de camuflar un poco esas desventajas que tenemos e intentar enfatizar las virtudes? Siempre lo he dicho, ¿no? El entrenador tiene que tener la misión de decir, voy a hacer que nuestras debilidades no se vean y que nuestras virtudes brillen. Esa para mí es la misión más práctica de lo que tiene que hacer un entrenador a grosso modo, ¿no? Y en el momento de dificultad, donde hemos jugado mal, yo no he visto a Xavi ser capaz de levantar al equipo en ese sentido, ¿no? De esconder debilidades y mostrar virtudes. Pero, repito, nunca dije Xavi out, sigo sin decir Xavi out, porque para mí hay que acabar la temporada mínimo con Xavi. Esto lo tengo clarísimo, que Xavi tiene que ser nuestro entrenador hasta final de temporada y al final de temporada decidir qué hacemos, pero sí que voy a hacer evaluaciones, evidentemente, a cada partido. Evidentemente hay que ir evaluando al entrenador siempre, porque las evaluaciones continuas nos darán un poco la tendencia al final de la liga, al final de la temporada. Bueno, señores, decidme qué pensáis de esto que acabo de explicar. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.